la ONG Berit por organizar estos encuentros misioneros. El título de mi charla es Edith Stein, una vida que actúa, y constará de dos partes. Una primera parte titulada Introducción y una segunda parte pues, que lleva por nombre Edith Stein, modelo de voluntaria. Y la primera pregunta a la que tenemos que responder es ¿quién es Edith Stein y qué sentido tiene que hablemos de ella en un encuentro misionero? Y esta pregunta es pertinente. Es pertinente porque cuando uno busca algo de información sobre Edith Stein, rápidamente encuentra pues, que se trata de una mujer que vivió en la primera mitad del siglo XX y que sí, vivió en la primera mitad del siglo XX, fue filósofa y era una buscadora de la verdad. Es decir, era una buscadora de la verdad y eso la condujo a dejar el judaísmo, a hacerse atea, a abrazar la Iglesia Católica, a hacerse monja de clausura y a dar su vida en un campo de concentración en Auschwitz. Entonces uno puede decir muy bien, vale, esta mujer que era filósofa, que vivió hace X tiempo, búsqueda de la verdad, eso realmente ¿qué tiene que ver con nosotros, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con un encuentro misionero, con la temática de un encuentro misionero? Pues la respuesta a esta pregunta la encontramos rápidamente en un hecho histórico, y ese hecho histórico es que el 28 de junio de 1914 tiene lugar el asesinato del príncipe Fernando y de su esposa, sucesores directos del trono del Imperio Austrohúngaro, y supone ese hecho el incipiente comienzo de la Primera Guerra Mundial. Edith, en 1914, está en la Universidad de Gotinga, es una joven universitaria, atea, y ve cómo sus compañeros y amigos de guerra se marchan al frente. Entonces ella hace la reflexión siguiente: ¿me quedo yo aquí simplemente cuando todo me está invitando a que hay que tener una actitud de servicio y que hay que servir? Por lo tanto, ella se alistará como voluntaria en la Cruz Roja Alemana como auxiliar de enfermería. Estamos hablando de un voluntariado de 5 meses en un hospital militar entre abril y agosto de 1915. Rápidamente podemos caer en la tentación de que, bueno, los tiempos de Edith en realidad no son nuestros tiempos. Y mirad, yo creo que no. O sea, que eso no es una objeción. Yo creo que en el fondo nuestros tiempos sí sintonizan con los tiempos de Edith. Y por una razón, porque cuando uno lee la experiencia que Edith vivió como voluntaria en la guerra en ese hospital, pues uno descubre fácilmente que hay rasgos en su tiempo que sintonizan con los nuestros. Y hay cosas de su corazón que siguen vibrando en el corazón de los jóvenes hoy día. Vamos a ver un ejemplo de esto. Nos dice Edith: los que han crecido en la guerra o después de la guerra no pueden ni imaginarse aquella seguridad en la que creíamos vivir hasta 1914. La paz, la tranquila posesión de los bienes, la estabilidad de las relaciones cotidianas constituían para nosotros como un inconmovible fundamento de la vida. Si uno compara estas palabras con lo que ocurrió en España el 13 de marzo del 2020, pues hombre, yo no es que crea que tenemos que arrogarnos que estemos en una situación semejante a la de la Guerra Mundial, pero esto que dice Edith lo hemos vivido nosotros. Hasta el 13 de marzo, amenazados por un enemigo invisible que nos ataca mundialmente, pues gozábamos de una seguridad económica, gozábamos de una seguridad sanitaria, y ahora, y desde ese momento y todavía no ha acabado la batalla, pues estamos en una seguridad bastante inestable, o sea, más bien en una inseguridad, ¿no? Desde ese punto de vista. Bien, pero otro ejemplo que también ratifica esto que acabamos de decir es el siguiente. La psicosis de guerra propició temibles fantasmas. El rumor de que los rusos habían envenenado las aguas llevó incluso a disposiciones molestas por parte de las autoridades. Se cortó el agua, teniendo como en tiempos ya pasados que ir a las fuentes de las esquinas de las calles. Para ahorrar agua se redujo al mínimo el bañarse y nos abstuvimos de usar vestidos y zapatos blancos. Lógicamente, nosotros no sufrimos rumores de que los rusos han envenenado el agua, pero sí vemos invadidas nuestras redes sociales a menudo
con fake news y noticias falsas y rumores infundados que aprovechan el miedo que nos da esta situación, como ayer Monseñor José Ignacio Munilla pues magistralmente nos indicó, para hacer uso ideológico y manipular las conciencias, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, como he dicho antes, los tiempos de Edith y estos tiempos no son diferentes. Y cuando uno lee la experiencia de Edith, descubre que hay rasgos que la permiten identificar pues, como modelo de voluntaria. ¿Por qué? Porque se ha hecho 2 películas sobre ellas, una que recomiendo y otra que no. No, porque se le dio a ella la medalla al mérito por su actividad de voluntaria una vez que concluyó esos 5 meses de ejercicio en ese hospital. Tampoco. Porque, insisto, cuando uno lee sus textos, ve cómo ese corazón habla nuestro y uno ve que esa juventud y los problemas con los que ella se enfrentaba sigue enfrentándose también hoy nuestro corazón de joven, unos más jóvenes y otros menos jóvenes, ¿no? Bien, bueno, pues el primer rasgo que encontramos en Edith Stein, que la caracteriza como modelo de voluntaria y que en el fondo todo voluntario vive, ¿no? Es que el voluntario experimenta y acoge una llamada. Y mirad, con esto hago Miriam, perdón que te interrumpa. Súbete un poquito la pantalla. Es que se te ve cortada. Entonces, súbete... es que si no, encima si te mueves se te ve cortada y se ve muy raro. Entonces, enfócate un poquito mejor. ¿Es posible la pantalla? ¿Ahora se me ve mejor? Un poco, pero poco más. Ahí, si no te mueves mucho, mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces, el voluntario experimenta y acoge una llamada. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues eso, hago mías unas palabras que dijo Tomás Morales, que es un autor que es inspirador y sostén espiritual y pedagógico tanto de la Escuela de Magisterio Fray Luis de León como de la ONG Berit, ¿no? Y que en algunos encuentros misioneros ya hemos tenido ocasión de leer o de escuchar. Entonces, este autor, insisto, hago mías unas palabras que él utilizaba en un contexto y yo las utilizo en otro, pues decía, hay personas que ante la experiencia del dolor ajeno y ante la experiencia de la indiferencia de una gran masa frente a ese dolor ajeno, pues experimentan cómo en su corazón se abre una llaga, una herida. Y esa llaga y esa herida deja inquieta a la persona que experimenta eso. Y de la profundidad de esa llaga, de esa herida, pues depende la valía del voluntario. Esto lo vivió Edith Stein. Algo tocó su corazón de voluntaria de un modo especial que a menudo pues vio que no tocaba a los de su alrededor. Nos dice, para asombro mío, nadie estaba tan transido de los acontecimientos como yo. Me resultaba casi insoportable estar sentada tomando el té y oír contar a la señora Birbenstein sus menudencias cotidianas. Ahora mi vida no me pertenece, me dije a mí misma. Todas mis energías están al servicio del gran acontecimiento. Cuando termine la guerra, si es que vivo todavía, podré pensar de nuevo en mis asuntos personales. Claro, algo toca el corazón de Edith, algo toca el corazón del que está llamado a ser voluntario y esa llamada, esa llaga, esa fuerte invitación, pues le anima a superar obstáculos exteriores y obstáculos interiores. Es curioso cuando leemos los obstáculos que Edith tuvo que acometer para hacer frente para responder a esa llamada, pues a veces tiene cierto toque simpático, ¿no? Como leemos en este texto. Dice, por parte de mi madre encontré una fuerte resistencia. Yo no le dije ni una palabra de que se trataba de un hospital de contagiosos. Ella sabía muy bien que no podría disuadirme con el argumento de que ponía en peligro mi vida. Por ello, lo que me argumentó como medio para asustarme fue que los soldados venían del frente con la ropa llena de piojos y que de esto no tendría modo de defenderme.
Realmente esto era un tormento al que yo tenía verdadero horror, pero si los que estaban en las trincheras tenían que sufrir esto, ¿por qué habría de ser yo una privilegiada? Como estos argumentos incisivos de mi madre no surtían efecto, me dijo con toda su energía: no irás con mi consentimiento. Yo respondí con la misma determinación: entonces tendré que hacerlo sin tu consentimiento. Vencer obstáculos interiores, miedos que uno pueda tener, vencer obstáculos exteriores. Pero no fue únicamente el que su familia se opusiera a los obstáculos que tuvo que vencer Edith. También pues personas llevadas de una, naturalmente, prudencia comprensible, pues aconsejaban a Edith que no se fuera al hospital, a este hospital. En concreto, cuando fue a visitar el Consejo Escolar Provincial para aplazar un examen de griego que ella tenía que hacer para ser doctora, pues allí pues un señor que tenía una hija de la edad de Edith le dijo, ¿conoce usted bien la situación de los hospitales militares? Y entonces Edith le responde esto: yo no la conocía, pero si había, como me dio a entender, los peligros de moralidad y que las enfermeras tenían mala reputación, era terriblemente triste. En esta circunstancia encontré precisamente más necesario que fuesen a este lugar personas de seria formación. Le di las gracias sinceramente, pero no me dejé disuadir en lo más mínimo de mi decisión. Y no solo tuvo que vencer Edith obstáculos en su familia, obstáculos de gente prudente y muy buena que le decía: oye, no te vayas allí, fíjate a ver qué te vas a encontrar, sino también durante el voluntariado. En concreto, el hospital de Weiskirchen, donde ella realizó ese voluntariado, ¿no?, como auxiliar de enfermería, pues era una zona situada en Moravia, que era de población fundamentalmente checa y antialemana, ¿no? Y entonces ella pues nos dice cómo sufría ciertas cosas, ¿no?, al respecto. Si en la calle preguntábamos por una dirección en alemán, no nos contestaban. El hospital recibía muy raras veces donativos de los naturales del lugar, debido a que lo llevaban enfermeras alemanas. Nosotras dependíamos de lo que nos enviaban de casa. Mientras nosotras atendíamos a sus heridos, las muchachas de Weiskirchen, muy peripuestas, estaban sentadas en los paseos del balneario escuchando el concierto. Vas a un sitio a ayudar y luego ves que la gente de ese sitio no acepta tu ayuda, como le pasa a Edith, o te mira sospechando malas intenciones. Bien. Primer rasgo, hemos identificado, pues el voluntario experimenta y acoge una llamada. Algo toca su corazón que puede que no toque a sus amigos, a los que están a su alrededor. Algo le mueve, se abre una llaga, una herida en el corazón. Pero esto no basta para ser voluntario. Para ser voluntario hay que tener prontitud en la respuesta. Y en esto Edith pues destaca. Primero porque ella no puso condiciones a donde la pudiesen llevar, en su ciudad, en su nación o dentro de todos los límites del Imperio Austrohúngaro, y entonces cuando la llaman le dicen: en Alemania no había demanda de enfermeras, pero en Austria la necesidad era grande. Si quería ir allí, debería estar preparada para viajar a Merisch-Weiskirchen a principios de abril. Me decidí en el acto. Pensad, este hospital era una antigua academia militar de caballería que se había habilitado, igual que el IFEMA se habilitó pues para atender, bueno, pues se habilitó como hospital de heridos. Entonces ahí había enfermos de tifus, soldados heridos, con heridas leves y con heridas graves, ¿no? O sea, había sección de alta cirugía y sección pues de cirugía menor. Bien. Pues allí va Edith, en un hospital donde caben 4.000 camas, 4.000 enfermos, y que solo al final de su estancia empezó a haber sitios libres, huecos libres. Ella estuvo principalmente en la sección de tifus y posteriormente en la sección de cirugía mayor y luego en cirugía menor. El voluntario acoge una llamada, debe responder con prontitud, pero hace falta formación. Una filósofa que diga: vale, me voy a un hospital a ayudar,
me voy a la Cruz Roja y le digo que ayudo, bueno, pues necesita al menos unos rudimentos, ¿no?, de auxiliar de enfermería, y la Cruz Roja habilitaba pues un mes para, en este sentido, ofrecer pues la formación que las asistentas o ayudantes o auxiliares de enfermería pues pudiesen ofrecer. Ella nos dice: asistí a clases sobre cirugía y epidemias de guerra y aprendí a hacer vendajes y a poner inyecciones. Una filósofa poniendo inyecciones. A mí me parece heroico. Nuestro manual de enfermera no me bastaba. En casa eché mano del Atlas de Anatomía de Erna, de su hermana, y sus gruesos manuales de medicina. Iba frecuentemente a la clínica de ginecología a verle a ella y a Lili para ejercitarnos en vendar y curar. La Cruz Roja le pedía 4 meses de formación antes de irse al hospital y ella está 6 semanas más, además de esos 4 meses, por libre, por ofrecer una mejor competencia, una mejor formación y una mejor ayuda. Por lo tanto, cuando nos dicen que para un voluntariado, hace falta formarse, es por algo, y porque luego hay diferencia entre ayudar y ayudar sabiendo cómo ayudar. Entonces, no desperdiciemos el que nos digan para este voluntariado hay que formarse, porque si se dice es por algo. Bien. Otra manera en la que Edith Stein también pues, se ve que se formó pues, es la siguiente, ¿no? Estando en el hospital, tened en cuenta que es un lazareto, es un hospital donde hay enfermos de todas las nacionalidades del Imperio Austrohúngaro. Estamos hablando de rutenos, rumanos, también había italianos, también había, lógicamente, alemanes, checos, polacos. Bien, también había rusos, turcos, no eran del imperio, pero también había a veces. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo te relacionas con personas que no hablan tu idioma? Pues mirad lo que hizo Edith. Para la relación del médico con los enfermos, había un librito que tenía en 9 idiomas las preguntas y respuestas más corrientes. También yo me familiaricé con él. Una vez que me dirigí a la pequeña cocina para el té, oí de lejos al doctor Pisk, que al lado de una cama le decía a la enfermera Emma: esté atenta, ella lo sabe. Entonces me llamó a través de toda la sala y me dijo: enfermera Edith, ¿cómo se dice sudar en húngaro? Yo le solté la palabra que necesitaba sin detenerme. Si a ti, cuando te vas de misiones, te dicen: oye, léete esto, que es importante, si tú te lo lees, pues a lo mejor pues puedes hacer frente a una situación así. Si dices: bueno, ¿esto para qué? Si no le prestas atención, pues no puedes estar en la misma actitud de servicio pues que, por ejemplo, tenía Edith, ¿no? Bien. Otra característica importante, prontitud de respuesta, formación, y una cuarta característica es la sensibilidad especial por las necesidades de los demás. Esto es básico. No puedes ayudar a alguien si no ves antes que ese alguien existe y si no ves que ese alguien necesita algo, necesita de ti. Un profesor de la Universidad Católica de Valencia, al que hace poco pues tuve ocasión de escuchar, dijo una frase que me parece muy plástica y muy a propósito de esto, y es la siguiente: toda ética implica una óptica. Para tú hacer el bien, tienes que saber mirar. Para tú hacer el bien, tienes que saber mirar. Entonces, es importante saber mirar. Y Edith Stein tenía un don especial, una capacidad de observar y de empatizar pues, con las personas que tenía a su alrededor, tanto los pacientes como las otras personas con las que tenía que hacer su labor de voluntariado, ¿no? Con los pacientes, nos dicen: tuve la impresión de que los enfermos estaban poco acostumbrados a una atención esmerada y cariñosa. La ayuda voluntaria en tales lugares de dolor permanente podía encontrar un amplio campo para ejercer el amor al prójimo. Esto lo dice Edith cuando estuvo en el Hospital de Todos los Santos, en su ciudad natal, antes de irse haciendo voluntariamente prácticas, ¿no? Y se dio cuenta de que a veces había enfermeros y médicos que se olvidaban de que lo que tenían era una persona
y no una cama, un paciente más o un número más, ¿no? Estando ya en el hospital de Weiskirchen haciendo su labor de voluntaria durante esos 5 meses, pues nos dice, médicos y enfermeras hablaban junto a la cama como si él, un paciente, no entendiera nada, pero yo percibí en sus grandes y brillantes ojos que su conocimiento era perfecto y que atendía a todo lo que se decía. Bien. Pero hemos dicho que Edith Stein tenía una gran capacidad de observación y de darse cuenta de la otra persona y de lo que le pasaba a la otra persona, no solo con los pacientes, sino también con esas compañeras de voluntariado. Entonces, a este respecto, si me daba cuenta de que Steffi, una compañera suya, tenía dolor de cabeza, cosa frecuente, pedía permiso para enviarla a la cama y suplirla en el servicio. No decía muchas palabras, pero estaba agradecida de que alguien fuese amable con ella. ¿Cuántas veces hemos experimentado los que hemos ido de misión que pues cuando estás 17 días haciendo una misión en un país que no es el tuyo, pues a veces se experimenta algunos días pues cansancio o tedio o desánimo. Entonces, estar atentos o que alguien venga con un detalle, una sonrisa y te eleve el ánimo y te devuelva, digamos, esa capacidad de dar que la tenías plof, pues es sumamente importante, ¿no? Y nosotros también hacerlo con otros, ¿no? No solo con los que tenemos que, con los destinatarios de nuestra ayuda directa, sino también nuestros compañeros, ¿no? de voluntariado. Y esa mirada, esa capacidad de observación, pues también implicaba en Edith pues tener una mirada profunda de los acontecimientos. Ella vio morir a mucha gente, pero en un caso en concreto experimentó algo diferente que nos cuenta en este texto. Se muere un difunto y ella ordena sus cosas. Se muere un difunto, no, se muere un enfermo y entonces ella ordena sus cosas. Y dice, cuando ordené sus pocas cosas, se cayó fuera de la agenda del difunto una tarjetita. Contenía una oración para que se le conservase la vida y que su mujer le había dado. Esto me partió el alma. Comprendí justo ahora lo que humanamente significaba aquella muerte. Muere una persona y es algo cósmico. No es la muerte de un animal, no es la muerte de un vegetal, no es la muerte, es la muerte de alguien. Y eso deja huella en otros. Quinta característica de todo voluntario que se precie es la integridad moral. La integridad moral. Edith, al ir al hospital desde Breslau, desde su ciudad natal, llevó algunas cartas a otras enfermeras que estaban en ese hospital e igualmente cuando abandonó el hospital llevó cartas de las enfermeras a sus familiares. Ella sabía que eso estaba prohibido legalmente porque la ley, digamos, de guerra establecía una censura muy fuerte entre los países aliados respecto al correo, al correo postal. Pero claro, ¿qué pasa? Que si tú enviabas algo por el correo postal, pues o probablemente no llegara al destinatario o probablemente llegara tan tarde que no tuviese sentido. Entonces Edith conocía esa prohibición, pero sin embargo, pues tanto a la ida como a la vuelta, pues llevó cartas. A la vuelta la detuvieron y en su casa pues le llegó una orden de que tenía que presentarse a un juicio al que probablemente tendría que pasar unos días en la cárcel. Entonces Edith estaba sumamente tranquila porque, como dice, a ningún precio quería yo decir que no sabía nada de la prohibición. Prefería ir a la cárcel que mentir. Al final no tuvo que enfrentarse al juicio porque, bueno, pues unos conocidos abogados pues tramitaron la cuestión y se quedó en nada. Pero ella tenía un sentido de la verdad muy profundo. Y otro detalle donde también se manifiesta pues esta integridad moral que tanto caracteriza a Edith es el siguiente. Al llegar al voluntariado en el hospital, pues un médico que se iba
pues organizó una fiesta que no sabía la enfermera, digamos, principal, ¿no? Y entonces ella responde a propósito de este evento. Yo no tenía ninguna gana de ir a esa fiesta. Nosotros no estábamos aquí, de hecho, para celebrar fiestas. Pedí consejo a la enfermera Loni, era la mayor en la sala y mi superiora. Me aconsejó ir, produciría mala impresión si ya la primera ocasión me excluía. No permití que me sirvieran bebidas, no bebía nada de alcohol. Cuanto más rápidamente se fueron vaciando los vasos de licor, tanto más libre se hizo la manera de hablar. Un médico tomó a una enfermera que no quería beber más y sujetando la cabeza le infiltró el licor. Cada instante me parecía más desagradable. Nada me había sucedido, nadie me había ofendido, ni siquiera de palabra, pero el hastío seguía presente, al igual que la indignación por el hecho de que sucediese algo así bajo el mismo techo donde había enfermos graves. Entonces, Edith era atea, sí, pero siempre buscó la verdad y buscó el bien. Y eso la preservó de situaciones que, en el fondo, degradan la dignidad de la persona humana. Y a ella le causaba tanto desagrado ver a alguien fuera de sí por emborracharse que nunca en su vida universitaria pues tomó una gota de alcohol para evitar perder por su culpa su libertad y responsabilidad individual. Y mucho menos lo haría en el voluntariado, ¿no? Bien. Nos quedan dos características y con esto vamos a acabar. La siguiente es la discreción. Claro, después de esta experiencia que a ella le pasa en el hospital, que no le resultó agradable, pero que fue la primera que le pasó y la última, porque ya se mantuvo atenta, pues ella pues, aprendió a mantener las distancias, ¿no? Eso también es importante cuando uno hace el voluntariado, saber mantener las distancias con quien tienes que mantenerlas. Y si sabes que relacionarte con alguien porque no tienes suficiente carácter o suficiente personalidad te va a hacer daño, pues no relacionarte, mantener distancias. Eso es una norma de discreción. Dice, me relacionaba con todas las enfermeras en tono amable y de compañerismo, pero a la vez mantenía un prudencial distanciamiento. Me lo aconsejó la experiencia de aquella noche de fiesta, además de otras muchas que pude comprobar posteriormente. En mi interior me sentía bastante sola. Lógicamente, Edith tenía amigas, no penséis que era una seta solitaria. Tenía amigas en el voluntariado, pero es verdad que respecto a aquellas personas que la llevaban por un camino que no quería, pues entonces ella sabía mantener las distancias, que no es negar la palabra, es saber hablar y tratar hasta donde tienes que hablar y tratar. No llamar la atención, otra norma de prudencia y de restricción. Nos dice, el servicio nocturno me gustaba especialmente porque en él únicamente se trataba con los enfermos y no con las otras enfermeras ni con el personal. En una sección quirúrgica en la que trabajé más tarde, estaba como auxiliar una escultora vienesa que solo hacía servicio de noche para poder dedicarse exclusivamente a los heridos sin ser perturbada por los desagradables roces de la convivencia con el personal. Yo me atuve al orden acostumbrado, siendo suficiente con 2 semanas. El servicio nocturno consistía en este hospital de guerra, pues estar durante 7 días, de 7 de la tarde a 7 de la mañana, en atención como una guardia, ¿no? Como una guardia, durante 14 días consecutivos, 14 días consecutivos. Entonces Edith, como era una persona muy responsable, nada más llegar, a las 2 semanas de haber llegado ya le pusieron en la sección de tifus y en el servicio nocturno. Y aunque a ella le gustaba, porque estaba solo con los enfermos, pues no hizo ninguna petición para, no, a mí me pone solo en esto para evitar tratar a esa que me cae fatal. No, sino que sabe llevarse pues con todo el mundo y atenerse al modo como se hacen las cosas desde hace varios años en esta organización o donde sea, ¿no? Y eso es una norma de discreción que es muy importante, porque cuando uno va a otro país y a otra cultura, es muy fácil querer hacer las cosas al modo como uno las haría en su país o en su cultura, ¿no? Bien. Y por último, serenidad.
serenidad. Otro rasgo importante de todo voluntario y en el que Edith pues destacaba especialmente. Cuento el texto y luego hacemos la reflexión. Entonces dice: enfermera Edith, vaya usted mañana temprano a la barraca 6, donde está la enfermera Marie-Louise. Usted es una persona tranquila, creo que será bueno. Así pues, un nuevo cambio, y a juzgar por las apariencias se trataba de algo no fácil. Yo no conocía a la enfermera Marie-Louise, pero en la pequeña comunidad era la manera como tenían de llamarse el grupo de enfermeras de la sección en la que Edith estaba. En la pequeña comunidad me daban el pésame. Se decía que era tan nerviosa que ningún auxiliar duraba con ella. Todas se iban a los pocos días. Naturalmente me propuse hacer lo imposible por no decepcionar a la enfermera jefe. Si tú eres una persona que tienes autodominio, que no te dejas llevar de primer impulso que te viene, gozas de serenidad y puedes transmitirle a los demás y puedes hacer una labor de voluntariado pues mucho mejor. Y la persona que sea tu superior en el voluntariado pues te puede poner donde haga falta, porque en ese sentido pues tú no eres una persona que dé problemas, sino que solucionas problemas, ¿no? Y de hecho Edith pues estuvo en esa sección con esa señora pues bastante tiempo, más de lo que duraban habitualmente pues otras enfermeras. Muy bien, entonces el voluntario experimenta y acoge una llamada, ha de estar pronto a responder a ella, ha de tener formación, ha de tener sensibilidad para acoger las necesidades de los demás, ha de tener integridad moral, discreción y serenidad. Bien, con esto hemos acabado, doy por concluida la charla, doy muchísimas gracias a los que están aquí presentes en Valladolid y a los que estáis más allá de las pantallas escuchando. Gracias. Muchísimas